nosotros este espejo de lo que hoy en día podemos llamar humanidad. Estos rostros, estas sonrisas, este par de ojos, estos dos brazos, estos conjuntos de miradas que se reflejan fijamente y que nos comunican, nos dan un mensaje sobre el espíritu del tiempo. Estos rostros contemporáneos que encierran un conjunto de identidades, de memorias, de organización social y que al mismo tiempo nos ocultan tantos y tan distintos secretos. Es interesante pensar que no hace mucho tiempo nuestras fotografías eran distintas. Parecería que esta imagen ha quedado ya tan lejana, sobre todo perdida en el olvido del tiempo, y que sin embargo ha sido parte indispensable para las consideraciones en términos de esta pregunta. ¿Qué es lo humano? ¿Qué lo constituye? Esa ha sido una de las principales interrogantes que ha existido a lo largo de la historia. Desde ahí, la ciencia, el arte han podido definir, han podido conceptualizar y han podido representar esto que es lo humano. Sin embargo, esta empresa empeñosa, difícil, con un grado de complejidad absoluto, ha encontrado a lo largo del tiempo distintas estrategias en términos teóricos, así como distintas metodologías en términos prácticos para dar esa respuesta. Como lo podemos observar en el texto de Clifford Geertz, lo humano siempre ha sido una empresa de curiosidad, motor para la búsqueda, un fundamento intrínseco para la asociación, sobre todo para la reflexión, para la discusión, para la generación de posibles metodologías para encontrar posibles respuestas. Hacer la pregunta sobre qué es lo humano ha sido un elemento considerado como parte indispensable que también ha reflejado formas de organización política, económica y de la vida religiosa. Lo humano lo hemos comprendido desde sus múltiples capas, asumiendo que la componen distintos tipos de estratos de manera multidimensional que van desde aquella base fisiológica, biológica, posteriormente atravesada por un fundamento psicológico y finalmente sobre un estrato social. Es interesante que el ser humano desde sus múltiples dimensiones ha sido también compartimentado desde las disciplinas de la ciencia, especialmente para generar hipótesis sobre cuáles son las respuestas que cada uno de estos campos de conocimiento tiene que brindar en relación a su espacio de interés. De tal manera, como lo señala Clifford Geertz, lo humano ha sido definido principalmente desde su expresión anatómica. Esta expresión anatómica que funciona como un nivel básico de estructura y estrategia. La piel no solamente como el envoltorio de un sistema de órganos, como un sistema articulado, orientado y estructurado de dinamismo, sino también como un continente que conecta el mundo de lo interno con lo externo. Es interesante cómo podemos observar a lo largo del tiempo este tipo de representaciones, no solamente desde el mundo del arte, sino también desde el mundo de la ciencia, sobre todo en estas posibles intuiciones o hipótesis para dar explicación del funcionamiento de estos organismos. Otra de las preguntas indispensables para el conocimiento acerca de lo humano proviene sobre esta reflexión acerca de su espacio y su movimiento. Si consideramos, por ejemplo, aquellos mapas que nos cuentan la historia de esta transhumancia, de este dinamismo y sobre todo de estos seres que fueron modificándose a partir de la adaptación del medio, al mismo tiempo que su cuerpo generaba procesos de adaptación a partir de tecnologías y de la utilización de componentes racionales,
vamos viendo cómo en esta expansión desde el continente africano nos va narrando también la manera en la cual los seres humanos hemos sido dinámicos, no solamente en una forma de generar movimiento, transhumancia y acompañamiento, sino también modos de adaptación, de creación y de intervención sobre el territorio. Cuando, por ejemplo, pensamos en la pregunta acerca de lo humano, habremos de preguntarnos en qué momento daremos respuesta a ello. Hemos visto a lo largo del tiempo estos múltiples esquemas donde el origen de la especie ha ido atravesando distintos itinerarios en términos de caminos. Una idea que me parece fundamental es la lógica de pensarlos como una especie que coevoluciona en términos de sus procesos de adaptación con la naturaleza. Es importante observar que esta articulación entre humano y naturaleza ha sido parte de las reflexiones en las cuales hemos construido distintas hipótesis de estos modos de vinculación. A partir de ahí podemos ver, por ejemplo, en personajes importantes no solamente del arte, sino también del conocimiento, como Leonardo da Vinci, que es uno de los principales exponentes del iluminismo, en el cual había una noción en lo particular que me parece relevante de integración del ser humano con la naturaleza. A diferencia, por ejemplo, de la manera en la cual hoy en día abordamos la pregunta de lo humano desde distintos campos de pensamiento disciplinares, esta lógica integradora, esta lógica sistémica y esta lógica de complejizar al humano en correlación con la naturaleza, veía una unidad que coevolucionaba de manera articulada. Era inseparable el dominio de lo cultural y lo natural para hablar del ser humano como especie. En ese sentido, podemos ubicar cómo justo la articulación entre estos ambos aspectos tenía una pregunta de fondo donde no había una separación multidimensional acerca de la experiencia humana, sino más bien la pregunta es cómo integrar estas múltiples dimensiones en una forma compleja, pero también comprensiva de manera sistémica de lo que era la experiencia de lo humano. Sabemos que la Ilustración fue un periodo de ebullición de ideas sobre el pensamiento de lo humano, no solamente en el sentido de su aglomeración, en el crecimiento de pueblos hacia la construcción de las primeras ciudades, sino que también consistía en la revolución del pensamiento acerca de la posibilidad de intervenir frente a la salud y la muerte. En ese sentido, tanto anatomistas como filósofos, matemáticos, que vislumbraban perfectamente esta conexión entre el concepto de la naturaleza del hombre, trataban ahora de buscar en esa reflexión cuál sería la diferencia entre los seres humanos y el resto de las especies, encontrando en el camino del desarrollo de la razón uno de los principales argumentos para demostrar esa superioridad de las especies. Sin embargo, esta idea no solamente era plasmada alrededor del poder, también establecer el dominio sobre la naturaleza. Hemos visto, por ejemplo, múltiples pensadores en los cuales el primer reto para superar las creencias, los mitos, tendría que ver con los procesos vinculados hacia el razonamiento. El razonamiento como una forma de dominio, como una forma de control, tiene, por ejemplo, en su principal expresión a las ciudades como una forma egregia de poder ordenar la naturaleza. En ese sentido, Francis Bacon, como lo señala Clifford Geertz, nos hace mención de que este nuevo pensamiento científico tendrá que orientar
no solamente las discusiones en términos de lo humano, sino también establecer métodos para dar las posibilidades de comprensión a profundidad de lo que puede ser su existencia. Desde ahí, por ejemplo, en 1619, desde el pensamiento de Descartes, vamos observando esta necesidad de generación de explicaciones. La ciencia, como generadora de leyes, va teniendo en este periodo donde se elaboran los métodos, pero también las posibilidades de predicciones y también el establecimiento de formas de conducta universales, una de sus principales maneras en las cuales vamos a encontrar en el egregio Newton una de las principales personalidades que obviamente le dan identidad a la ciencia específicamente sobre sus principios vinculados hacia las leyes que gobiernan toda expresión de vida dentro del planeta Tierra. Es interesante que desde ahí, desde 1600 hacia 1700, una de las principales funciones de la ciencia era el establecer leyes universales. Y sin embargo, podríamos vislumbrar, como dice Clifford Geertz, en esta búsqueda de universales, una tabla rasa que aplanara entonces a lo humano hacia una esencia única. Sin embargo, los humanos que existían en 1600 y 1700 no solamente estaban ubicados dentro del continente europeo y dentro de las ciudades. También había humanos en otras latitudes. Y esos humanos representaban grandes preguntas, porque entonces, si no eran occidentales o si no eran europeos, civilizados, letrados y hasta científicos, entonces ellos también podrían ser considerados como seres humanos. Para dar respuesta a esa pregunta, Clifford Geertz señala: en las ciencias sociales estuvieron presentes y hasta cierto punto aún lo están dos aberraciones. Una, marchando bajo la bandera del relativismo cultural. La otra, bajo la bandera de la evolución cultural. Pero también hubo, y más comúnmente, intentos para evitar aquellas dos posiciones, buscando en las estructuras mismas de la cultura los elementos que definen una existencia humana que, si bien no son constantes en su expresión, son sin embargo distintivos de su carácter. Hacia mediados del siglo XIX, las ideas vinculadas hacia la evolución de los seres humanos encontrarían en las figuras de Spencer y de Darwin unos de los principales personajes que fueron delineando no solamente las ideas en términos de cómo pensar esta pregunta, sino también las formas metodológicas para poder acceder a ellas. Tanto Spencer como Darwin establecen un conjunto de principios donde la transformación va demostrando no solamente la lógica de adaptación y de sobrevivencia, sino también de multiplicidad y también de variabilidad de esto que se representa como lo humano. Según Geertz, una de las principales ideas que aparece en esta explicación de la evolución de lo humano tendría que ver con aquellos procesos de aprendizaje, aquellos procesos de traducción de información y aquellos procesos en los cuales la cultura progresivamente se va sofisticando y que de manera aditiva va sumando un estadio tras otro en la complejización y la sofisticación de sus sistemas materiales, organizativos y también de pensamiento. Desde este punto de vista, el esquema de la evolución en el mundo de la vida social no solamente representa distintas formas o estadios de explicación
de los momentos de la diversidad de las culturas, sino también representa modos en los cuales hay algunas culturas que se encuentran arriba y otras culturas que, a pesar de distintas, bajo los mismos parámetros, se encuentran por debajo. Es interesante cómo en este sentido estos procesos de adaptación, de transformación, van encontrando distintas grietas, y una de ellas la representa esta lógica de pensamiento relacionado con el relativismo. ¿Por qué? No es indispensable para cierto tipo de sociedades estar organizados de determinada manera y no atravesar por los posibles estadios de sofisticación de sus formas de agrupación en términos individuales. De esta manera, el relativismo cultural va generando también otra explicación relacionada con los seres humanos, donde la adaptación hacia el medio, los procesos históricos particulares y los modos en los cuales hay adaptaciones y persistencias desde el punto de vista organizacional, van generando la otra cara de el evolucionismo. Evolucionismo y relativismo de las culturas fueron, a mediados y hasta inicios del siglo pasado, una manera en la cual se explicaba esta dimensión del humano a partir de sus distintas composiciones y expresiones. Universalidad o relativismo. Señala Clifford Geertz que estos eran los distintos polos donde se movía la tensión de la explicación de lo humano en el siglo pasado. La universalidad en esa búsqueda necesaria del consensum gentium, qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que constituye la naturaleza del humano, sus expresiones, cuáles son aquellos indispensables, intrínsecos, cuáles son esos elementos esenciales que nos conmueven como especie. Y por otro lado, la manera en la cual las distintas expresiones del ser humano representaban sus múltiples posibilidades, investidas por el particularismo, por la adaptación hacia el espacio, por los procesos en términos históricos en relación con el tiempo y las maneras en las cuales el contacto con otras culturas generaba formas sofisticadas, complejas y sobre todo imposibles hacia una mirada específicamente deshidratada o esclerótica del análisis de las culturas. Sin embargo, entre estos polos, dice Clifford Geertz, hay posiciones relevantes que merecen la pena comprender. Quizá, dice Geertz, que las preguntas elaboradas a lo largo de los siglos han tenido distintos fantasmas en cuanto a modos de explicación. Decir que los seres humanos creen, por ejemplo, todos ellos como especie sobre la vida después de la vida, sobre las maneras en las cuales el sol representa un símbolo y esconde también significados. Son no solamente caminos fáciles para definir la manera en la cual nosotros creemos y pensamos, sino también son posibilidades que nos invitan a sofisticar ya no solamente elementos generales para definir los consensos sobre lo que nos hacen humanos, sino también comprender desde las particularidades los modos en los cuales estos elementos intrínsecos encuentran en su diversidad puntos de conexión. Uno de los puntos que señala Geertz en su texto tiene que ver con los mecanismos de control que todos los seres humanos generamos. Y sin embargo, estos mecanismos de control son relativos al espacio, al tiempo y a determinadas necesidades de contacto cultural a lo largo de la historia. Sin embargo, nosotros construimos de manera colectiva un conjunto de normas, de procedimientos, de formas organizativas, donde los signos
establecen modos de significación de la cultura. Y en ese sentido, la búsqueda del consensum gentium no solamente encierra un conjunto de generalidades, sino más bien nos invita a repensar las categorías de la diversidad para comprender que en ella radica uno de los fenómenos intrínsecos para la explicación del ser humano. El ser humano, en definitiva, sería diverso por naturaleza, dinámico por estructura y sobre todo complejo en términos simbólicos y significados en términos de estrategia. Es interesante que cuando observamos las distintas premisas de Geertz, nos habla del papel fundamental del concepto de cultura para darnos no solamente estas orientaciones universales o particulares, sino también para poder problematizar, reflexionar y sobre todo articular las maneras en las cuales lo particular tiene reflejos o formas de compartirse en tiempos y en espacios múltiples. Es interesante que cuando observamos, por ejemplo, la religión o los sistemas rituales, podemos ubicar que están constituidos todos ellos de manera inequívoca por sistemas normativos de creencias, donde los símbolos y los significados establecen un conjunto de códigos que orientan conductas y también, obviamente, estados anímicos. Hablar, por ejemplo, de la política, de la comunicación, de las formas narrativas en las cuales el lenguaje se manifiesta como una de las expresiones culturales, nos va llevando no solamente desde la reflexión de las representaciones en términos ideográficos hasta la representación comunicativa que hoy en día tenemos mediante formas tecnológicas para expresar la cultura. Señala Geertz que el tiempo, el dinamismo, las coyunturas, las rupturas en términos de procesos locales e históricos dan posibilidades de no solamente la reinvención de formas organizativas, sino también de la innovación de modos de control de estas culturas. A partir de ahí, una idea que me parece sobresaliente de recuperar es esta idea de la coevolución. Los seres humanos, por lo tanto, nos invita Geertz, es que es indispensable el regreso hacia cierto tipo de análisis integrado propio del iluminismo. Tratar no solamente de diseccionarlos fuera de la naturaleza, ni tampoco diseccionarlos ni separarlos fuera de su sentido mental o biofísico, sino brindar una concepción compleja que busque en lo holístico la posibilidad no solamente investigativa de un todo cultural complejo, sino también de una manera en la cual el ser humano es intrínseco a otros seres humanos, a otras especies, a otros fenómenos que van más allá de las especies, como los fenómenos climáticos, y también inscrito dentro de circunstancias políticas y económicas. Es a partir de ahí que la idea de la coevolución en el análisis de la cultura nos lleva a ubicar las distintas manifestaciones acerca de cómo el concepto de lo humano también se ha ido modificando, también se ha ido sofisticando y que forma parte de estos debates contemporáneos que hoy podemos observar en cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, la explicación o las hipótesis sobre el origen de la pandemia, así como también las distintas manifestaciones en relación con la defensa de la vida, así como las maneras en las cuales los seres humanos hoy en día nos correlacionamos de formas virtuales y también las maneras en las cuales hoy en día la compañía, la habitabilidad, la ciudad, la sociedad, la familia genera un conjunto de necesidades, un conjunto articulado de símbolos y significados que también dan respuesta hacia
las necesidades propias de nuestro tiempo.